¿Qué tal, amigos? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos este día en este webinar que hemos preparado, en esta entrevista que hemos preparado para tener una idea un poco más amplia de lo que está por venir a nuestro país con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México, Estados y Canadá, mejor conocido como el TEMEC. Este tratado entrará en vigor el 1 de julio, o sea, apenas unos cuantos días más, y sustituirá pues al Telecán, que todo el mundo conoce muy bien por sus siglas. Y esta mañana tengo el gusto, el honor de contar con un invitado muy especial, que es el licenciado José Luis Cuevas Cortés, de quien me voy a permitir leer brevemente su reseña profesional. José Luis Cuevas es graduado en la licenciatura de Contaduría Pública de la Universidad de Guadalajara. Inició su actividad profesional en abril de 1998, especializándose desde entonces en diversos temas relacionados con comercio exterior y aduanas. Es socio responsable del área de comercio exterior de un prestigiado despacho en la ciudad de Guadalajara de la firma Rubalcaba Villalobos y compañía. Fue galardonado por la Asociación Mexicana de Ejecutivos de Comercio Exterior con el premio de Ejecutivo del Año en el 2010 en el área de comercio exterior dentro de la iniciativa privada. Fue presidente de la Comisión de Comercio Exterior del Colegio de Contadores en varias ocasiones en los años 2014, 2015, 2004, 2005, 2010 y 2011. Entonces, pues sí, ha sido bastante importante pues la presencia de José Luis en este Colegio de Contadores, que agrupa un buen número de profesionales en esta área aquí en la región del occidente del país. También fue miembro del Consejo Directivo del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. Ha sido conferencista sobre temas relacionados en comercio exterior por diversos organismos académicos, empresariales y profesionales, tales como la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la American Chambers, el COMCE y diversos colegios de contadores públicos afiliados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y un dato muy relevante de José Luis es que ha sido consultor en materia de comercio exterior para empresas pues, globales, como es Nike, como es Samsung, como es Tequila Sauza, como es Urrea Hermanos, como es el grupo Rical o Aceros Corey, Continental, no se diga, y Vitesco, entre muchas otras más. Así que, pues le agradecemos a José Luis que haya sido tan generoso con nosotros para dedicarnos un buen rato esta mañana para platicar sobre este importante acontecimiento para nuestro país. José Luis, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Luis Fernando. Es un placer para mí el estar esta mañana platicando contigo y con quienes nos escuchen a través de esta charla. Agradezco de verdad la invitación y con todo gusto para platicar sobre este tema tan importante para nuestro país. Muy bien, José Luis. Bueno, pues empecemos sin más preámbulos sobre el tema, que creo que es bastante rico. Y me permití proponerle a José Luis que tuviéramos como 3 objetivos en esta charla. El primero de ellos es qué nos deja el Telecán, esta versión anterior de este tratado, qué nos deja, que culmina pues prácticamente el próximo último día de este mes. Sabemos y por ahí que hay voces que difieren de que el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá haya sido beneficioso para México. Hay voces que se oponen a él, pero hay otras muchas en las cuales yo me incluyo, que este tratado ha sido muy benéfico para nuestro país sin duda, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco, más adelante hablaremos un poco del impacto que ha tenido este tratado para la economía de nuestro país. La segunda pregunta que le haríamos a José Luis es cómo queda el TEMEC, es decir, después de la negociación, de una ardua negociación, muy compleja, digamos espinosa, pues por fin se llegó a un TEMEC, ¿no? Y le vamos a preguntar, en su opinión muy profesional,
sobre cómo queda este tratado. Y por último, habremos de preguntarle a José Luis cómo espera que este tratado impacte a nuestro país en los próximos años. Así que, bueno, pues este es el contenido, esta es la orden del día. Y bueno, pues comentemos, José Luis, en 1994, de hace ya algunos años, que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, pues estaría cumpliendo 26 años, un gran digamos, lapso de tiempo para un tratado sin que hubiera sufrido ninguna modificación ni ninguna revisión. Realmente eso habla bien de que se sentaron las bases correctamente hace 26 años, que dieron la oportunidad de que el tratado funcionara sin ningún problema hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, José Luis, ¿qué nos deja este periodo a la economía mexicana que concluye justamente en unos días más? Perfecto. Pues Luis Fernando, yo comenzaría por comentarles que sin duda el Telecán ha sido un parteaguas en el comercio exterior y desde luego en la economía de nuestro país. Es innegable que México es uno antes de la firma o de la entrada en vigor del Telecán y uno muy distinto y desde mi particular punto de vista un mejor México, hablando en términos comerciales y económicos, después de la entrada en vigor de este tratado, ¿no? Yo te pondría como ejemplo algunos datos. Tan solo en el año pasado, las exportaciones de México hacia la región del Telecán, es decir, hacia Estados Unidos y Canadá, superaron los 389 mil millones de dólares, ¿no? Y de esto, de estas exportaciones, pues la gran mayoría, la inmensa mayoría, hacia los Estados Unidos. Al resto del mundo, para compararlo, estuvimos exportando alrededor de 83 mil millones de dólares. Es decir, hay una diferencia muy grande entre el comercio que desarrollamos o las exportaciones que realizamos a nuestros socios en el norte del continente y lo que exportamos hacia el resto del mundo. Es deseable, por supuesto, que México diversifique sus exportaciones y dejemos de depender, en la medida de lo posible, de las exportaciones que realizamos hacia los Estados Unidos. Perdóname que te interrumpa, José Luis, creo que has tocado ahí un punto muy interesante, del cual siempre hemos oído quejas, que el 80 y tantos % del porcentaje de nuestras exportaciones ha sido a Estados Unidos. ¿Cuál es en el fondo la razón por la cual no hemos podido diversificar nuestras exportaciones, José Luis, según tu opinión? Mira, yo creo que se ha hecho un esfuerzo, y se han hecho esfuerzos muy grandes por comenzar a diversificar desde hace ya varios años las exportaciones que realiza nuestro país hacia otros países, ¿no? Es decir, por mencionarte un ejemplo, el sector de tequilero, ¿no? No se ha detenido en realizar únicamente exportaciones hacia los Estados Unidos y Canadá. Ha buscado otros canales de distribución para nuestro producto en países donde ni siquiera nos hubiéramos imaginado, ¿no? En Asia, en el Medio Oriente, en Europa, por supuesto, ¿no? Y es un ejemplo que creo deben de seguir otras industrias para tratar de buscar nuevos canales de comercialización, de distribución para sus productos. El sector agroindustrial, desde luego, ha sido otro claro ejemplo de que sí se puede diversificar las exportaciones y que nuestros productos, por la calidad que tienen, desarrollamos, producimos
mercancías de muy alta calidad pueden llegar a otros mercados y no necesariamente a los Estados Unidos o a Canadá. Es claro, sin duda, que Estados Unidos y Canadá es un mercado muy grande, es el mercado más grande del mundo, la región NAFTA o de Telecan. Y la zona geográfica en la que nos encontramos, pues hace mucho más sencillo exportar hacia Estados Unidos, por ser nuestro vecino, que tratar de exportar hacia la India, por ejemplo, ¿no? O hacia otro país en Asia. La ubicación geográfica ha sido un factor fundamental para que nosotros busquemos venderle pues, al que está más próximo a nosotros, y en este caso es hacia los Estados Unidos. Bien, y según tu opinión, ¿cuáles fueron los sectores más beneficiados con el Telecán en este periodo que concluye? Bueno, ahorita platicaremos un poquito sobre cuándo va a entrar en vigor y si la vigencia que tendrá este tratado, a diferencia del Telecán, en donde la vigencia había sido indefinida. Sí. Pero me parece que de los sectores más beneficiados, sin lugar a dudas, han sido el sector electrónico, el sector eléctrico y, por supuesto, el sector automotriz. Y en un inicio vimos claramente el crecimiento del sector maquilador, ¿no? Compañías que comenzaron a instalarse en la frontera y que poco a poco empezaron a llegar al resto de la República, ¿no? Situándose en entidades federativas como Nuevo León, por supuesto Jalisco, Ciudad de México, etcétera, y que contribuyeron enormemente al desarrollo en estas regiones. Desarrollo económico, por supuesto, pero también en la generación de empleos. Claro. Entonces, me parece que son los sectores que se fueron beneficiando más de la celebración de este tratado que entró en vigor en 1994, ¿no? Y en los tres sectores que tú mencionas, bueno, pues el promedio de los salarios es bastante más alto que el general, el salario general que tenemos en nuestro país. O sea, que no solamente se crearon más empleos, sino también se crearon empleos mejor remunerados, ¿no? Y que eso ha sido un beneficio que nos trajo el Telecán, ¿no? Sí, y además el desarrollo de una serie de ramas que coadyuvan a esas industrias, ¿no? O sea, se generaron cadenas de valor alrededor de todas esas industrias, ¿no? Entonces, me parece que sin lugar a dudas el Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha sido por demás benéfico para nuestro país, ¿no? Esto que me Tan benéfico que en el momento en que asume la presidencia el presidente Trump en Estados Unidos, inmediatamente pone sobre la mesa la intención de renegociar el tratado e incluso la amenaza de acabar con el Tratado de Libre Comercio. Sí. Porque consideraba, entre otras cosas, que el Tratado de Libre Comercio había beneficiado más a México que al propio Estados Unidos. Y ese es un dato muy interesante. Esa visión que tuvo el presidente Trump sobre el tratado es muy, muy significativa, ¿no? Sí. Esto que mencionas de las cadenas de valor es realmente muy interesante porque justamente estas cadenas, por ejemplo, voy a poner el caso de las autopartes, ¿no? Que proveen a la industria automotriz, bueno, pues arraigan a esas empresas grandes a nuestro país, ¿sí? Porque de alguna manera se crea este ecosistema que es atractivo y es benéfico para el desarrollo de industrias que requieren altísima inversión, como el caso del sector automotriz, ¿no? Exacto, ¿no? Y empresas de servicios incluso, ¿no? Logísticas, de almacenes. Claro. Nacieron empresas que
que prestan servicios incluso de limpiado de contenedores. O sea, hay una cantidad enorme, impresionante, de empresas que pudieron arrancar gracias a que compañías globales empezaron a instalarse en México para funcionar al amparo de ese tratado. Bien, esas son, digamos, parte de las buenas noticias que nos trajo el Telecam, pero seguramente debió haber algunas malas noticias por ahí. José Luis, ¿cuáles consideras tú que hayan sido aquellos sectores que fueron al principio brutalmente afectadas y que pues también con el paso del tiempo se fueron adecuando, ¿no? Porque ahora pues parece ser que la nueva ventaja competitiva es la adaptabilidad de las empresas a los cambios, ¿no? Y yo creo que esto trajo también para muchos sectores un cambio fundamental que los obligó a irse adaptando poco a poco. Pero ¿qué sectores, según tu opinión, fueron los más afectados en el Telecam, José Luis? Sí, mira, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, sin lugar a dudas, que ofrece una serie de ventajas muy importantes, pero también implica asumir retos o enfrentar retos, y algunos sectores que tuvieron que enfrentarlos, pues yo te diría que fue el sector textil, el sector del calzado, ¿no? Que estaba concentrado en su venta doméstica, ¿no? En ese entonces, pocas industrias volteaban a ver hacia el extranjero, pero cuando atinadamente, insisto, desde mi óptica, se celebra este tratado, muchas empresas comienzan a reflexionar sobre la importancia, la conveniencia y la necesidad de ver sus productos en otros mercados, ¿no? En otros países. Claro. ¿Qué fue lo que sucedió con el sector textil y de calzado? Que en un inicio, desde luego, como todos, veíamos a nuestra competencia en Estados Unidos y Canadá como una amenaza, ¿no? Me van a venir a invadir de producto estadounidense y canadiense México. Claro, ¿no? claro. Cuando a lo mejor nuestra visión debió ser, yo también voy a comenzar a ver qué tipo de producto que se distinga de mi competencia puedo estar enviando hacia Estados Unidos y Canadá. Y poco a poco esas industrias también lo fueron haciendo y fueron cambiando esta perspectiva, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente las cantidades que tú mencionabas que México exporta en el 2019, pues casi 400,000 millones de dólares. Lamentablemente estas cifras se nos vinieron abajo ahora con la pandemia. En abril tengo entendido que cayeron las exportaciones arriba del 20 y tantos %, sí, pero que esperamos que pronto se vayan recuperando. ¿Tienes ese dato por ahí, José Luis, de la caída? Fíjate que sí, tengo por aquí un dato que te lo puedo compartir con mucho gusto, de cómo se redujeron las exportaciones de marzo a abril, ¿no? Particularmente las exportaciones hacia México, de México hacia los Estados Unidos. En marzo las teníamos en 28,000 millones de dólares. Sin embargo, en abril cayeron a los 15,000 millones de dólares, un poquito más de los 15,000 millones de dólares. Es decir, hubo una variación muy significativa del 44.4%, ¿no? Claro, era de esperarse. Obviamente se paralizó toda la economía, tanto en México como en Estados Unidos. La parte logística también hubo problemas. Teóricamente las aduanas estuvieron, o la frontera con Estados Unidos estuvo cerrada. En fin, era obvio que sucediera. Las cosas han empezado otra vez a la normalidad. Poco a poco se va recuperando esta pérdida y seguramente en los próximos meses o quizás al final del año estaremos en las mismas proporciones que veníamos manejando el año pasado en las mismas fechas, ¿no?
Al menos eso esperamos, ¿no? Sí, sí, me parece que va a ser una recuperación lenta en el caso de México, eh, pero se están haciendo esfuerzos muy importantes en el sector empresarial para que la recuperación sea lo más acelerado posible. Las expectativas son de que logremos recuperarnos a los niveles que teníamos antes del COVID, pues muy probablemente hasta mediados o el segundo semestre del próximo año, ¿no? Exacto. En el Inter creo que vamos a empezar a experimentar una mejoría, ¿no? Y esperemos que el COVID también empiece a ceder un poco, Claro. para que también permita que esta aceleración o recuperación pues, también sea más rápida, ¿no? Claro, sí, porque esta crisis pues es una crisis mundial. No solamente fuimos afectados nosotros, sino también la industria en Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a tener que ir poco a poco mejorando las condiciones en ambos países, en la región, ¿no? Es correcto, así es, así es. ¿Verdad? Y que todos los actores que intervienen pues pongan su granito de arena. Sí. Tanto la iniciativa privada que lo está haciendo y ojalá que el gobierno federal también haga lo suyo. Haga lo suyo, exactamente. Sí, aquí otras cifras que manejamos, se habla de que en 1993 al 2015 el comercio entre los tres países prácticamente se cuadriplicó. O sea, esto es digamos, una explicación, pues, un dato importante para aquellos que critican el Telecán. Bueno, pues aquí hay un importante dato de cómo se cuadriplicaron las exportaciones en este periodo, ¿no? Así es. Y también otro dato que es muy significativo es que antes del Telecán las exportaciones significaban el 12.4% de nuestro PIB y hoy significan el 35%, o sea, prácticamente el triple, perdón, sí, bueno, prácticamente sí el triple y prácticamente la tercera parte del PIB nacional está basado en nuestra economía de comercio exterior, ¿no? Exacto. Y te pongo un dato más, la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa antes de la entrada en vigor del Telecán estaba alrededor de los 2.500 millones de dólares. Sin embargo, tan solo en el primer trimestre de 2017 la inversión extranjera directa ya había superado los 34.000 millones de dólares. Claro. Un crecimiento muy importante. Claro, claro. Otro dato importante, hablando del Telecán, bueno, pues que como bien dices tú, en la toma de posesión del presidente Trump, pues anuncia pues que revisaría el Telecán y entonces se llevaron a cabo negociaciones muy ásperas, muy complicadas. Ahora lo vemos a toro pasado y nos parece que no fueron tanto, pero sí, en su momento lo veíamos, eran verdaderamente negociaciones en donde estábamos al borde del rompimiento total, estábamos al borde de que todo volviera a empezar de cero. Y yo creo que ahí Delfonso Guajardo como secretario de Economía y Moisés Kalash por parte de la Secretaría, perdón, de la iniciativa privada, jugaron un papel importantísimo, ¿no? Claro, este proceso de la negociación sufrió un cambio en la administración en los Estados Unidos y un cambio en la administración en México. O sea, esos dos temas vinieron a complicar bastante las negociaciones, ¿no? Ya después se incorporó los ejecutivos de la nueva administración y bueno, pues pudieron por fin culminar con ellas, ¿no? Que también, por supuesto, fueron muy, muy importantes, ¿no? Se logra la entrada de este nuevo equipo de negociadores, logran incluir dentro del TEMEC el capítulo de anticorrupción que no estaba contemplado originalmente, ¿no? O sea, que creo que eso es bastante significativo. Y ahora, pues, se va a revisar cada 6 años el Telecán. ¿Cuál es tu opinión al respecto, José Luis? Y cómo no, Luis Fernando, mira,
efectivamente fue un proceso largo de negociaciones, muy complejo, pero me parece que llevado de la mano de Alfonso Guajardo, de gente como Juan Pablo Castañón, al frente del Consejo Coordinador Empresarial, y desde luego Moisés Calas en el famoso y muy productivo cuarto de lado. Corte de junio. Lo llevaron de manera magistral y creo que pudieron cerrar una negociación muy productiva para nuestro país. El camino pues, fue largo, áspero, tortuoso, hubieron muchos ingredientes como los que tú has mencionado. Yo te comentaría, el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Trump, desde un inicio manifestó que el tratado de Telecán había sido poco benéfico para los Estados Unidos. Había señalado incluso que México se había aprovechado del tratado y que se había creado un déficit comercial para los Estados Unidos muy importante, lo cual efectivamente es cierto en cuanto al déficit comercial. Por mencionarte un dato que deja claro que sí existía en su momento también un déficit comercial entre Estados Unidos y México. Mira, el volumen de las exportaciones en el primer trimestre de 2019, antes de que concluyeran toda esta serie de negociaciones, las exportaciones mexicanas de Estados Unidos habían rebasado los 86,000 millones de dólares. Sin embargo, las importaciones de Estados Unidos hacia México habían alcanzado los 63,000 millones de dólares. Parejos, prácticamente. Es decir, teníamos un déficit, los Estados Unidos tenían un déficit superior a los 23,000 millones de dólares. Sí. ¿No? Exportaban menos hacia México que lo que realmente importaban a México. Okay. Entonces, definitivamente era de gran beneficio para nuestro país, y esa fue una de las razones por las que el gobierno de los Estados Unidos en el año 2017 empieza a solicitar la renegociación del tratado, luego de descartar un poco la idea absurda de desaparecer el tratado. Exactamente. Sin embargo, en el inter de las negociaciones, pues surgieron situaciones muy complicadas, como fue la imposición de aranceles el 1 de junio de 2018 en el marco de la sección 232 al acero y el aluminio mexicano. Hay que recordar que Estados Unidos en esa fecha impuso un arancel del 25% a las importaciones de acero mexicano o canadiense y del 10% a las importaciones de acero de aluminio originarios de México y de Canadá, ¿no? Eso, entonces, sí. Con todo esto se tuvo que estar lidiando durante las distintas rondas de negociaciones que nos llevaron hasta que el 29 de julio del 2019 se promulgó el decreto en donde ya se aprueba el TEMEC, ¿no? Sí. Lo hemos dicho en 3 segundos, pero sí. Todos los elementos que estuvieron interviniendo en las negociaciones fueron muchos y muy complicados para el grupo de negociadores, ¿no? Por eso creo que el reconocimiento al secretario de Economía en ese entonces, y del Alfonso Guajardo, y a todo el resto de la iniciativa privada que intervino en la negociación, debe ser claro, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es su opinión con respecto a que se revise cada 6 años? Mira, es parte de las peticiones que promovió el gobierno de los Estados Unidos. Nuestro tratado va a entrar en vigor el 1 de julio de este año y tendrá una vigencia de 16 años, ¿no? Y efectivamente
en el 6º aniversario del TEMEC se estableció que se va a hacer una revisión del desarrollo del tratado. Lo que Estados Unidos pretende ver es que el déficit comercial con México, particularmente con México, haya tomado otro nivel, ¿no? y que lo que ellos consideran que ha sido más benéfico para México que para Estados Unidos empiece también a ser más equilibrado, ¿no? Claro. Entonces, veremos cómo se dan las cosas en ese 6º aniversario y en la revisión que se va a realizar. De ello dependerá si extendemos o no la vigencia del tratado por otros 16 años, o pudiéramos llegar al extremo de que alguna de las partes pretenda ya no continuar con el tratado, por lo tanto la vigencia de los 16 años sería definitiva. Claro. Bueno, pero por lo pronto tenemos 6 años por delante, sin cambios, con una expectativa más segura para las operaciones y para las inversiones. Eso nos puede dar pues una cierta tranquilidad para los próximos años, ¿no? Aparte, dentro de 6 años, pues ninguna de las dos administraciones que en este momento están vigentes, tanto en Estados Unidos como en México, lo estarán. O sea, habrá nuevas administraciones en ambos países. Vamos a ver qué pasa para entonces, ¿no? Yo creo que es sano darle una revisada. Yo creo que 6 años es un buen parámetro, es un buen escenario, porque las cosas cambian con tanta rapidez que yo creo que sí valdría la pena revisar. También a México le convendría revisar cómo está el TEMEC para ver si es necesario hacer algunos ajustes para beneficio de nuestro país también, ¿no? Por supuesto. Sí, desde luego. Desde luego que el proceso de revisión comprenderá una visión y un análisis de cada una de las partes y ver en dónde se puede mejorar. La tecnología va avanzando mucho y muy probablemente también se vea la oportunidad de mejorar alguna de las partes de los capítulos del tratado, en fin, ¿no? Me parece atinado los procesos de revisión, sin dejar de dar certeza a las compañías sobre la aplicación del propio tratado. Por lo que respecta al capítulo de anticorrupción, bueno, pues esto es parte del plan de desarrollo del gobierno actual en México. Insistió mucho en que se incluyera. Y bueno, yo creo que también las buenas prácticas en los negocios es importante mantenerlos, la ética. Yo creo que es también muy importante que esto esté presente. En Europa tienen también este tipo de acuerdos en la Unión Europea. Así que yo creo que redundará en beneficio también para las empresas mexicanas el hecho de que haya un capítulo anticorrupción, ¿no? Sí, sí, sin duda me parece muy interesante el que se haya incluido este capítulo dentro del tratado, que desde luego no existía en el caso del Telecán. Sí. Ha sido en gran medida yo te mencionaría como un dato que ejemplifica esto. Según Transparencia Mexicana, en percepción de corrupción, México ocupa el lugar 135 de 180 naciones. Sí. En cambio, Canadá ocupa el lugar 8º y los Estados Unidos el lugar 12. Quiere decir que la percepción de corrupción en nuestro país es muy, muy grande, ¿no? Y esa es una de las razones por las que se hubiera incorporado este capítulo al nuevo tratado, para establecer de alguna manera algunas medidas que el gobierno mexicano puede adoptar para evitar, sobre todo, que funcionarios de gobierno se vean involucrados en esta serie de ilícitos, ¿no? Y establecer medidas claras para combatirlo, como son códigos de conducta que deberán estar cumpliendo a cabalidad los funcionarios de gobierno. Y por supuesto, esto le dará mayor transparencia a todo el tema de licitaciones y compras que se realicen a los gobiernos.
el marco del propio tratado. Muy bien. Entonces, pues bienvenido el capítulo anticorrupción. Yo creo que es benéfico para todos, especialmente para nuestro país, ¿no? Sí, sí, y además creo que va de la mano con lo que tú comentabas, la intención del gobierno mexicano de impulsar medidas para combatir la corrupción. Creo que ahí todos estamos de acuerdo, Claro. ¿no? Me parece que todos debemos de contribuir a que este cáncer desaparezca y se reduzca de manera importante. Claro. Bien, bueno, pues efectivamente hablando de esto, del tema de la anticorrupción, pues aquí en una nota que salió en Infobase, dice que en términos generales México conservará el acceso preferencial al mercado más grande del mundo y brindará certidumbre, o sea, el TEMEC, esperamos que nos traiga esto a los ambientes de la inversión a nivel mundial, que se vuelva otra vez a retomar este asunto que en los últimos meses se ha visto golpeada esta certidumbre. Ojalá y el TEMEC nos devuelva esta parte importante para la inversión extranjera. Y también lo que también ya mencionábamos hace unos minutos es el asunto de la integración de cadenas de valor, ¿no? Yo creo que esto ancla las inversiones en nuestro país. Esto es lo que genera de alguna manera ese ecosistema que nos hace muy competitivos a nivel mundial, ¿no? ¿Tú qué opinas, José Luis? Exacto. Creo que has mencionado tres razones o tres elementos que va a dejar el TEMEC. Es, desde luego, darle continuidad al acceso de los productos mexicanos hacia los Estados Unidos y Canadá, ¿no? Continuar exportando hacia esos mercados en las mismas condiciones preferenciales en cuanto a aranceles que teníamos ya con el Telecán. Y por otra parte, brindar certeza jurídica a las compañías que hoy en día tienen un arraigo muy, muy, muy fuerte en nuestro país, ¿no? Entonces, esos dos razones son importantes y creo que son de los elementos, de los productos que está trayendo el TEMEC. Pero además, el fortalecer la competitividad de la región a través de esta creación de cadenas de valor, ¿no? Entonces, pues sin duda el TEMEC contribuirá a todo esto. Bien. Bueno, también le da cabida el TEMEC a un área que se había dejado fuera en el Telecán, que es la parte de la economía digital, ¿no? Que en México ha crecido, pues en el mundo es la tendencia, así que qué bueno, también nos felicitamos porque esta parte de la economía, que es la exportación de servicios, pues quede plasmada y creo que abre oportunidades de negocios para las empresas mexicanas en este triángulo del norte, ¿no? Sí, así es. Es un capítulo nuevo también, que no teníamos en el Telecán, ¿no? Y que a lo largo de todos estos veintitantos años que tenía el Telecán, pues se había desarrollado de manera muy importante. Es un sector, el comercio electrónico, que merecía ya un impulso y creo que con el TEMEC se le brindará. Hay un compromiso claro entre las partes de no imponer aranceles a la importación, por ejemplo, de softwares o de bienes relacionados con este sector, aunque dejan a salvo la imposición de contribuciones internas, sí, normales, ¿no? Sí, claro. Que por los ingresos que obtengan las empresas, etcétera, ¿no? Sí. Hemos visto en los últimos meses, por ejemplo, el gobierno mexicano ha hecho ciertas reformas en materia hacendaria para controlar de alguna manera el comercio electrónico, ¿no? Bien. Entonces, me parece atinada la decisión de involucrar a este sector ya dentro de este nuevo tratado. Bien.
Bueno, y también otro asunto que trae con un enorme impacto, pues es el tema de la reforma laboral que México tuvo que adecuar justamente a solicitud de Estados Unidos y Canadá para tratar de alguna manera de emparejar las condiciones de trabajo entre los tres países, algo que a México le costará mucho trabajo porque la diferencia es abismal, pero bueno, era importante dejar plasmada pues la idea de que en el futuro pues se equiparen los salarios en los tres países, ¿no? Y eso pues sin duda será benéfico para nuestro país, ¿no? Exacto. Mira, este rubro laboral creo que sin duda es un gran reto para nuestro país. Hay compromisos claros asumidos en el TEMEC, por ejemplo, en cuanto a respetar la libertad de asociación sindical, ¿no? También permitir la libre asociación, es decir, no limitar a que en una sola compañía pueda existir un solo sindicato, que puedan estar interviniendo diferentes sindicatos en las compañías, que puedan elegir libremente a sus dirigentes sin la intervención de los gobiernos, ¿no? Y me parece que será un tema que tanto Canadá como Estados Unidos estarán vigilando de cerca para ver que México esté cumpliendo con esos compromisos pactados, establecidos en el TEMEC. Claro. De todos modos, es una tarea pendiente que tenemos como país y habrá que enfrentarla para sacarla adelante, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sin duda, sin duda. Y creo que dentro de todas las legislaciones que estarán ahorita tratando de sacar antes del entrar en vigor, pues estará seguramente algunas modificaciones en esta materia. Sí, sí, ahora sí que a tambor batiente porque pues tenemos los días contados para que entre en vigor, ¿no? También se habla en el TME que el tema del Banco de Desarrollo de América del Norte, creo que es una figura que fue poco aprovechada en el Telecán, existía desde entonces, pero ojalá esto venga a apoyar sobre todo a las empresas que requieran capital de trabajo, capital para invertir en sus empresas, para compra de maquinaria, etcétera. Yo creo que esto, si es crédito y son a tasas preferenciales, será muy atractivo para nuestro país, ¿no? Y por otro lado también viene el tema de la protección, del tema de que pues las marcas deben ser protegidas en México. Este tema también es muy importante. José Luis, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, sin duda, desde el Telecán ya se establecía la posibilidad de protección hacia la propiedad intelectual, ¿verdad? Pero en este TEMEC se ha puesto especial énfasis en la protección de todos los desarrollos industriales y de tecnología que desarrollen las compañías en el marco del tratado, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas que es fundamental que se haya incorporado. Si queremos darle un impulso a este sector, también tenemos que darle elementos para que puedan operar dentro de una competencia sana y leal. Bien. Y bueno, pues preguntas claves, José Luis. Tenemos poco tiempo todavía. Digo, nos queda poco tiempo, pero pues estas preguntas son fundamentales. Yo no sé si tú nos puedas dar un resumen de cómo quedan los aranceles, el DTA, cómo será el nuevo certificado de origen, cómo se va a calcular el valor del contenido regional, cómo van a ser las auditorías de origen, en fin, si nos pudieras dar un panorama sobre estos temas que están incluidos en el TEMEC y que pueden ser muy interesantes para nuestro país, para las empresas de nuestro país, y que sin duda alguna, no me queda ni la menor duda, crearán oportunidades de negocio, ¿no? Claro, claro. Mira, en el tema arancelario, pues que continúa la posibilidad de estar exportando o importando productos originados de la región sin el pago de aranceles, ¿no? Sin el pago del impuesto general de importación, que es uno de los principales beneficios que ofrece
tanto el Telecán como el TEMEC Bien. a partir del 1 de julio, ¿no? El derecho de trámite aduanero también, no estaremos obligados a pagarlo, tanto en la importación, ya sea temporal o definitiva de mercancías hacia nuestro país, pero también en la exportación de productos originarios hacia nuestros vecinos del norte. Sin embargo, en el caso del DTA es deseable que la regla 514 de las reglas generales de comercio exterior sufra la actualización correspondiente, porque hoy en día habla sobre la posibilidad de que no se pague el impuesto, el derecho de trámite aduanero, pero en las importaciones y exportaciones de productos originarios del Telecán, no del TEMEC. Entonces, sin duda que será actualizada la regla, ojalá que tengamos esa actualización antes del 1 de julio para que no genere ninguna confusión, ¿verdad? Y sobre todo no genere el pago de este claro. ¿no? Claro. En importaciones definitivas sí pudiera ser importante, porque la tasa en importaciones definitivas es del 0.008 al millar. O sea, claro. Sí puede representar una carga importante. Claro. En cuanto al certificado de origen, yo te diría que es uno de los rubros que cambió de manera muy importante en relación a la forma en cómo se certificaba el origen para el Telecán. Hay que recordar que en el Telecán tú tenías que utilizar un certificado de origen en un formato ya preestablecido en el propio tratado para poder importar mercancías bajo el beneficio arancelario que ofrece el Telecán. Sin embargo, en el TEMEC ya no se considera necesario el utilizar un formato establecido, ¿no? Lo que se estableció en el TEMEC es que el origen se podría certificar en la factura o en cualquier otro documento comercial que se utilice para la importación o para la exportación, ¿no? Según sea el caso. Sí. Siempre y cuando esa certificación en factura contenga una serie de datos mínimos que estableció el TEMEC en el anexo 5A del propio tratado, ¿no? Correcto. En ese anexo A se establecen los datos mínimos que deberá de contener esa certificación para que sea válida y se pueda solicitar el trato arancelario preferencial en el marco del TEMEC. Perfecto. Y otro punto muy importante, o diferencia muy importante, es que en el caso del Telecán, el origen lo podía certificar el productor o el exportador. Sí. En el TEMEC lo harán, desde luego, el exportador o el productor, pero también lo podrá hacer a partir del 1 de enero de 2024 los importadores. O sea, el propio importador podrá certificar el origen de las mercancías que está introduciendo al país. Ok. Si la mercancía no fuera original, entonces el importador incurre en un delito. Y entonces el que pagará las consecuencias será el importador, además del exportador. Sí, el importador, desde luego, como responsable directo del pago de contribuciones, tendrá que asumir dicha responsabilidad, claro, esperar las contribuciones que hubiera emitido en su caso, ¿no? Claro, claro. ¿No? El valor de contenido regional también sufrió un cambio importante. Es decir, ustedes recordarán que algunas de las reglas de origen que establecía o que establece tanto el Telecán como el TEMEC nos llevan a que el producto se considerará como originario en la medida en que cumpla, entre otros requisitos, con un cierto grado de integración de productos originarios de la región, ¿no? Sí. Ese porcentaje en el Telecán era de alrededor del 62.5%. Sin embargo, para el TEMEC, particularmente para el sector automotriz, se incrementó al 75%, ¿no? Okay. Puede ser gradual dependiendo del producto. Claro.
para determinar si un producto califica como originario en el marco del TME y puede importarse o bien exportarse hacia Estados Unidos y Canadá, gozando del trato arancelario preferencial que ofrece el tratado, es necesario, indispensable, conocer la regla de origen aplicable a ese producto, porque cada producto puede tener un requisito distinto. Ok. Habrá productos en donde sea suficiente con que los insumos se clasifiquen en una partida o en algún capítulo diferente a la del producto terminado, pero habrá otros en donde sea necesario cumplir con cierto grado de contenido regional e incluso para el sector automotriz cumplir con otra serie de requisitos adicionales, ¿no? Claro. Que eso sí no lo teníamos en el Telecán y que desde luego representa un reto muy importante para el sector automotriz del país. Pero también es cierto, creo que se abusó por algunas empresas de este tema y pasaban productos como originarios mexicanos no siendo originarios de México. Entonces yo creo que esto también, pues de alguna manera nos la ganamos, ¿no? O sea, ahora tendremos que cumplir y no nos queda más remedio, ¿no? Que hacerlo y hacerlo bien. Sí, exacto, exacto. Mira, el sector automotriz creo que fue el sector en materia de origen que más cambios sufrió. Claro. Y en consecuencia que más retos enfrentará. Claro. Además del incremento del grado de contenido regional, tendrán ellos que cumplir con un valor de contenido laboral, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que entre el 30% y 40%, dependiendo del tipo de vehículo, tiene que intervenir trabajadores en su producción que ganen un salario alto, entendiendo como salario alto aquel trabajador que gana arriba de los $16 la hora, ¿no? Sí. Bien, beneficia desde luego a los trabajadores involucrados en la producción de automóviles en nuestro país, porque el salario mínimo que tendrán pues será esos $16, pero sin lugar a dudas representa un reto importante para las armadoras instaladas en México, ¿verdad? No hay que olvidar que una de las principales ventajas que ha tenido México durante todo el tiempo que duró el Telecán fue justamente el valor de su mano de obra. Claro. Lo que le brindaba un mayor grado de competitividad respecto de las empresas que se encontraban en Estados Unidos y Canadá. Claro, claro. Muy bien. Y por si fuera poco, además de este grado de contenido laboral, pues tendrán que fabricar sus vehículos utilizando al menos un 70% de acero y de aluminio originarios de México. Claro. Entonces, es un reto importante para el sector automotriz y es por esa razón que incluso se ha dado la posibilidad de que las armadoras puedan tener una transición y puedan solicitar un esquema gradual de implementación o de cumplimiento de los requisitos de origen del TME, ¿no? En agosto de este año se cumple el plazo para que las empresas ya presenten su plan de cumplimiento de requisitos para que sea autorizado por parte de la Secretaría de Economía. Correcto. ¿No? Auditorías de origen, José Luis. Pues va de la mano con todo esto que comentamos, ¿no? Okay. Es importante que exista la posibilidad de estar verificando la determinación de origen de las empresas en México. Correcto. El establecimiento de estos nuevos requisitos también se vuelve más complejo para las empresas porque hay que conocer perfectamente cómo tengo que calcular
ese grado de contenido laboral, ese grado o valor de contenido regional en cuanto a los insumos, cómo debo de estimar las compras de ese 70% de acero y aluminio que debo utilizar en la producción. Son elementos que aunque se escuchan, pudieran sonar simples, la verdad es que el cálculo es muy, muy complejo. Sí, claro, claro. Y eso habrá que estarlo revisando a través de procedimientos de verificación de origen. Claro, ¿verdad? claro. Que también lo teníamos en el caso del Telecán, ¿no? Hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos y de Canadá tenían la facultad de solicitar una verificación sobre la correcta determinación del origen de los productos que estaban ingresando a sus países, y la misma facultad la tenía el gobierno mexicano, ¿no? Y sí se desarrollaron procedimientos de origen en todo este tiempo que duró el Telecán, y no dudo que en el caso del TEMEC comiencen procedimientos de revisión en origen, particularmente para el sector automotriz, pues a partir del próximo año. Claro. Me supongo que la industria maquiladora pues queda también afectada por el tema del valor de contenido regional, ¿no? También seguramente se verá afectada, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Hay, la gran ventaja del sector maquilador es la exención que tienen de contribuciones en ciertos casos. Entonces creo que eso se mantiene intacto, no sufrió cambios el decreto para la operación de los programas IMEX o de Maquila, eso continúa, y me parece que ha sido muy acertado el continuar dándoles esa certeza jurídica a este sector tan importante. Y por lo que respecta al sector agroindustrial, ¿cómo ves, José Luis? Un tema también que genera muchísima mano de obra en muchas partes del país, donde nos hemos vuelto muy competitivos con productos que tienen valor agregado. En muchas regiones del país se ve una gran efervescencia de empresas en el sector, y creo que este tratado TEMEC le va a dar certidumbre también a este sector y podrán pues seguir impulsando sus exportaciones, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, el sector agroindustrial en México ha sido un sector en crecimiento constante, ¿no? No sé si tú te acuerdas, pero antes pues estábamos acostumbrados a ver que se sembraba por lo tradicional, ¿no? El maíz, el frijol, etcétera. Pero poco a poco empezamos a ver oleadas de exportación de aguacate, de berries, Claro. ¿sí? No solamente a Estados Unidos, ya están llegando a otras partes del mundo. Entonces, es un sector que el gobierno mexicano está dispuesto a apoyar, y que el TEMEC, sin lugar a dudas, también impulsará. Me preocupa un poco las voces en el gobierno de los Estados Unidos recientes acerca de la posibilidad de otorgar apoyos o subsidios sí, un apoyo estacional, particularmente al campo de Florida y Georgia, ¿no? Sí. Esto de realizarse definitivamente sería contrario a lo establecido en el TEMEC y a los acuerdos que tenemos suscritos ante la Organización Mundial de Comercio. Claro, ¿no? claro. Si llegara a suceder, me parece que la respuesta del gobierno mexicano tendría que ser pronta, Contundente. y contundente, Claro. ¿no? Entonces, no dudaría que el gobierno de los Estados Unidos otorgue esos subsidios, apoyándose en que, bajo el argumento de que estamos ahorita viviendo una crisis sanitaria y que el sector agrícola en los Estados Unidos requiere de este tipo de apoyos, ¿no? Sí. Pero insisto, si llegara a suceder, me parece que la respuesta del gobierno mexicano, independientemente de acudir a las instancias que establece el propio TEMEC y la Organización Mundial de Comercio, podría llegar incluso a la imposición de aranceles
a productos originarios de los Estados Unidos, Claro. ¿verdad? Como sucedió cuando se impusieron los aranceles Claro. al acero y al aluminio, ¿no? Donde México grabó a productos como la manzana, el whisky, bourbon, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Muy bien, José Luis. Pues el sector agroindustrial en el TMEX, según tu opinión, porque ese sector ha sido muy beneficiado en el Telecán, esperamos que siga creciendo. Y pues ya por último, José Luis, resumiendo quizás tu presentación, ¿qué gana y qué pierde México con el TMEC y qué espera nuestro país de este nuevo tratado? Bueno, me parece que sin duda el TMEC nos brinda certeza jurídica, ¿verdad? Nos permite continuar con el desarrollo de nuestras compañías exportadoras, ¿verdad? Continuaremos con la posibilidad de estar enviando nuestros productos con beneficios arancelarios a Estados Unidos y Canadá. Insisto, el principal destino comercial en el mundo, no es el mercado más grande, y también continuar con el desarrollo de las cadenas de valor que de manera muy exitosa se estuvieron desarrollando durante estos 26 años que duró el Telecán, ¿no? ¿Qué perdemos? Me parece que no, yo no lo vería como una derrota, sino todo tratado, insisto, debe de tener oportunidades, pero también debe tener retos, ¿no? Entonces me parece que los retos son en el sector automotriz. Habrá que evaluar bien la forma en que las armadoras estarán dando cumplimiento a los nuevos requisitos para la determinación de origen de los vehículos que se van a estar exportando a Estados Unidos y Canadá, claro, para tratar de mantener la planta laboral, ¿no? Que se ha generado en estos años. Todos somos testigos de la gran cantidad de empresas de armadoras que se han instalado en nuestro país, claro, la enorme generación de empleos que producen al instalarse compañías de autopartes o proveedores de estas armadoras, ¿no? es correcto. Entonces, me parece que ganamos mucho, me parece que tenemos retos importantes en materia laboral, retos importantes en cuanto a la integración de materias primas para nuestros productos. Y creo que otra oportunidad que se nos abre también es, en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues ser atractivos para inversiones de Asia en México, aprovechando esta nueva estructura del tratado que nos permitiría, pues de alguna manera, posicionar a nuestro país como un hub, como un centro de desarrollo regional, ¿no? Importante, ¿no? Sí, y sin duda este tratado brindará esa posibilidad. Tenemos que, insisto, como lo platicamos al inicio de esta charla, hacer toda nuestra tarea, ¿no? Y creo que es importante que si bien se brinda certeza jurídica a través de la firma y entrada en vigor de este tratado, también es importante que los gobiernos federales y estatales también coadyuven en esa medida a brindar certeza jurídica de las inversiones que se están realizando en nuestro país, ¿no? Solos no podemos, juntos sí lo logramos, ¿no? Claro, claro. Pues José Luis, no tengo más que darte las gracias por tu tiempo dedicado a esta entrevista. Tus comentarios seguramente serán muy valiosos para muchas empresas. Te agradecemos de verdad, con mucho cariño, todo lo que has puesto de tu parte. Esperamos pronto tener la oportunidad de volverte a invitar a una entrevista como esta. Sé que dominas muchos temas y podría ser muy interesante volver a oír tu opinión muy pronto. José Luis, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu atención. No, al contrario, Luis Fernando, gracias a ti, gracias a todos los amigos de Yo Exporto. Sirva
esta oportunidad para felicitarlos por todo el trabajo que han desarrollado tan exitosamente. Ha sido una idea fabulosa la creación de este programa con el apoyo del gobierno del estado de Jalisco, y que sé que se ha estado replicando en otros estados. Entonces, mis felicitaciones, que continúen los éxitos. Gracias. Y por supuesto, muchas gracias por esta invitación. La valoro muchísimo y estoy a sus órdenes siempre. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo, que tengas un bonito día. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Luis Fernando. A sus órdenes, José Luis. Igualmente, gracias. Pues muchas gracias a todos por habernos dedicado un rato para conocer un poco más acerca del TEMEC, que esperamos sea un acuerdo que beneficie a todas las empresas mexicanas. Muchas gracias por su atención. Nos veremos pronto.